Buenas amigos, buenas. Me interrumpieron el video. Una llamada que entró me lo cortó. Así que tengo que volver a empezar. Les decía, porque ya había empezado un poquitico ya hacia adelante, que hoy les tenía un tema que a muchos les va a resultar como que un poco conocido. Y es que hace unos meses yo toqué, o quizás un año, toqué el tema, a ver si ustedes se recuerdan los que vienen desde atrás conmigo, que a cada rato yo les doy palabritas extrañas y que se usan poco. Bueno, pues un día yo les introduje la palabra serendipia. Y ahí les puse unos cuantos ejemplos y aquí se los voy a repetir, porque en realidad de lo que trata el video de hoy es de las serendipias más conocidas y famosas de la historia. Y ya verán. Pero vamos a la frase de hoy antes que me vuelvan a interrumpir. La frase famosa de hoy dice así: el hombre superior es modesto en el hablar, pero abundante en el obrar. El hombre superior es modesto en el hablar, pero abundante en el obrar. Esta frase tiene que ser nada más y nada menos que de Confucio, el famoso sabio y filósofo chino. Bueno, como ya les hice la introducción doble, la otra parte no la van a ver ustedes. Vamos ya, sin mucha dilación, a las serendipias más conocidas de la historia. Pero primero es lo primero. El concepto de serendipia se conoce como la circunstancia de encontrar por casualidad algo que no se buscaba. Así tan simple. Usted encuentra algo que sencillamente no buscaba. Y a lo largo de la historia se ha dado tanto en la ciencia como en la literatura este fenómeno. La serendipia es un concepto fascinante. Según su descripción y basándonos en el diccionario, significa la circunstancia de encontrar algo que no se buscaba y que se encuentra por casualidad, pero también porque a lo largo de la historia se han producido estos descubrimientos casuales, entre comillas, como hallazgos afortunados. Las serendipias han sido frecuentes en la historia de la ciencia y también de la literatura, como hemos dicho. Cuando un autor escribe sobre algo que ha imaginado y que no se conoce en su época, y luego se demuestra posteriormente que eso que imaginó y escribió el escritor existe tal como lo definió y escribió, eso es una serendipia. La palabra proviene de un cuento tradicional persa llamado Los Tres Príncipes de Serendip, en el que los protagonistas que provenían de la isla de Serendip solucionaban todos sus problemas con increíbles casualidades. ¡Qué dichosos los muchachos! Bueno, hoy te acercamos a ejemplos de serendipia muy, pero muy famosos en la historia. Aquí tenemos el primero: el descubrimiento de la penicilina. En 1922, Alexander Fleming se encontraba analizando un cultivo de bacterias cuando una de las placas se contaminó con un hongo. Fue así como después Fleming descubrió que alrededor de ese hongo no crecían las bacterias y concluyó que había algo que las mataba. Una casualidad que dio lugar al descubrimiento de la penicilina. Ahí tienen la primera serendipia. Si no es por el hongo,
No hay penicilina. Este está muy conocido, pero también está violento. El hundimiento del Titanic. Una serendipia bastante impresionante. Esta yo se las di anteriormente. Esto viene del libro Futility or the Wreck of the Titan. Así que se llama el libro. Futility or the Wreck of the Titan, de Morgan Robertson, donde narra el naufragio de un barco llamado Titan. De Titan a Titanic, por favor. Pero eso no es todo. Lo asombroso es que el libro se escribió en 1898. Es decir, 14 años antes de que sucediera el naufragio del Titanic en 1912. Pero ahí no acaba la cosa. En el libro del Titan también choca con un iceberg. Oigan esto, qué cosa más grande. En la novela, en la ficción, también el barco llamado Titan choca con un iceberg. También las dimensiones entre ambos barcos son prácticamente idénticas, casi idénticas. Y como si todo esto fuera poco, los apellidos de los capitanes, tanto de la novela, o sea, de la ficción, como de la realidad, ambos se llamaban o tenían el apellido Smith. Lo crean o no, pero así sucedió. Ambos capitanes se llamaban o tenían el apellido Smith. Esto es asombroso. La configuración del átomo. Todos sabemos que Niels Bohr fue el que descubrió la configuración del átomo. Y él llevaba un tiempo trabajando en esa configuración. Pero una noche tuvo un sueño en el cual vio un posible modelo del mismo. Al despertar se le ocurrió dibujarlo en un papel, sin darle excesiva importancia. Al poco tiempo volvió al papel y se dio cuenta de que durmiendo había encontrado la verdadera estructura del átomo. ¿Qué les parece? Otra serendipia. Esta es la más famosa de todas. El principio de Arquímedes y una bañera. La serendipia más famosa y conocida de la historia se produjo en una bañadera, según la leyenda. Arquímedes descubrió que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Esa es la ley por la que flotan los barcos. No, todo esto ocurrió mientras Arquímedes se bañaba y corrió desnudo por todas las calles gritando ¡Eureka! ¡Eureka! Por el descubrimiento que había hecho. Y pasó a la historia como no podía ser de otro modo ante tamaño descubrimiento. Así pasó a la historia la famosa Eureka, Eureka de Arquímedes. Pero qué descubrimientos. Escuchen esto, las lunas de Marte, del planeta Marte. Jonathan Swift describió en los viajes de Gulliver en 1762 dos supuestos satélites naturales del planeta Marte. Voltaire, el famoso filósofo francés, también lo hace en el libro Micromegas, considerado uno de los primeros relatos de ciencia ficción de toda la historia. El verdadero descubrimiento de los satélites marcianos, llamados Phobos y Deimos, se descubrió tiempo después,
en 1877 y Jonathan Swift lo describió en su novela en 1762. Y díganme que no hay serendipias, coincidencia, porque las casualidades no existen. Aquí tienen una muy conocida, la Viagra. Una historia parecida a la de la penicilina. En 1985, el laboratorio Pfizer, que todo el mundo conoce ahora por la vacuna del COVID, trabajaba en un fármaco que pudiera tratar la hipertensión y la angina de pecho. Aunque al comenzar los ensayos clínicos, vieron que el sildenafil, es decir, la Viagra, no cumplía los requisitos que buscaban. Pero sí observaron que si se aumentaba la dosis, se producían unos curiosos efectos secundarios, entre los que estaban el que todos conocemos y por lo que se hizo famosa, la Viagra. Otra serendipia. Y por último, la serendipia más actual, y yo diría que aterradora. El COVID-19. En la década de los años 80, Dean Koontz escribió una novela de terror llamada Los ojos de la oscuridad, en la que un virus mortal desarrollado en un laboratorio chino desata el terror en el año 2020. ¿Me oyeron bien? Yo no me estoy equivocando. En la década de los 80, Dean Koontz escribió esta novela llamada Los ojos en la oscuridad, en la que un virus mortal desarrollado en un laboratorio chino desata el terror en el año 2020. Su nombre, Wuhan 400. Así lo llamó Koontz en la novela. Wuhan 400. Demasiadas casualidades para no creer que Koontz es en realidad un viajero en el tiempo, porque lo describió todo. Óigame, Wuhan 400, la ciudad por donde comenzó la pandemia, el COVID. ¿Cómo no podía ser de otro modo? La llegada del virus lo puso de nuevo a él en la palestra y se dio a conocer en redes sociales. Esta es una serendipia un poco terrorífica. ¿No lo creen ustedes así? Bueno, amigos, cortico el video, porque las serendipias están calientes, pero no son tantas. Ahora le traigo nuestro momento solaz. Pero pónganse a pensar todo esto que les he dicho y qué coincidencias, porque de verdad que las casualidades no existen. ¿Cómo es posible que todo esto haya existido a lo largo de la historia de la ciencia y la literatura? Completamente comprobable. Ok, vamos a esto. La mamá de Pepito lo manda a la bodega a comprar huevos. De camino a el market, Pepito se encuentra un circo que ha llegado a la ciudad y decide coger el dinero de los huevos para comprar el ticket de entrada del circo. La madre lo mata. En el circo, Pepito vio un gorila muy grande. Tan grande que lo dejó impresionado. De regreso a la casa, ni que acordarse de los santos huevos. Y le comenta: mami, el gorila que vi en el circo tenía unas manos tan, pero tan grandotas y unas patas tan, pero tan grandes. Ah, y una cabeza enorme.
Y la mamá le dice, sí, Pepito. ¿Y los huevos? ¡Ah, sí! Los huevos también estaban enormes. ¡Ay, mi madre! ¡Ay! Los huevos del gorila, lo que les encargó la mamá. ¡Ay, Pepito! Y oigan estos tres cazadores expertos y profesionales que se encuentran y comienzan a hablar sobre las habilidades de sus perros de cacería. El primero le dice a los otros dos, mi perro es tan inteligente que si le grito el nombre de cualquier animal, sale corriendo hacia el bosque y en menos de media hora aparece con ese animal en el hocico. El segundo hombre le dice, no es tan importante. Yo, porque para lo que te voy a decir, verás por qué. Porque yo a mi perro le muestro una foto donde aparezca cualquier parte del animal. Y en 10 minutos regresa con el animal en el hocico. ¿Qué les parece? ¡Uy! Ese sí se la ganó. Pero falta el tercer hombre, que calladito que estaba y ahora replica. Jamás podrán competir con mi perro. Ayer le hice oler un pelo que encontré dentro de la cama. Y a los 5 minutos volvió con los calzoncillos del vecino en el hocico. Ese sí que es un campeón. Volvió con los calzoncillos del vecino. Así que ahí sí que no hay caída. Bueno, amigos, los sorprendí hoy. Espero que este video, que ha estado interesante, y los chistes también han estado buenos, los haya entretenido y hayan aprendido también. Espero volverlos a sorprender pronto y nos vemos con toda la bendición de Dios dentro de poco. Hasta la vista.